Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta charla de El audio como recurso. Mientras llegan, quería agradecer especialmente a las autoridades de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, al ingeniero Juan José Castellucci, a todo el personal de la Secretaría de Extensión, a través del abogado Marco Falabella, que están haciendo posible esta charla, este encuentro. Y en este formato que, al igual que el podcast, que ya vamos a ver de qué se trata, son los formatos más consumidos en estos días. Así que bueno, saludar un poco a todo el equipo que hacemos Radio UNTDF, a los miembros de la comunidad universitaria también y a todos los que están interesados en este tema que por ahí no tiene mucha difusión, no suele tener mucha difusión. Y bueno, antes de comenzar con la charla, y como habrán visto en algunos medios, el pasado jueves la Radiodifusión Argentina cumplió 100 años. La radio en nuestro país arrancó siendo un emprendimiento, una iniciativa privada de 4 locos en una azotea. Y esa iniciativa hoy es reconocida en todo el mundo por lo que significó en la época y porque fue la entrada a todo un medio de comunicación sonoro, eh, sí, a todo un medio de comunicación y expresión. Y a lo largo de estas décadas surgieron muchísimas emisoras en todo el país, en el mundo también. Los modos y los lugares de escucha cambiaron rotundamente por las nuevas tecnologías, pero la esencia de la radio siempre es la misma. Y lejos de ser un simple medio, lo cual la haría completamente efímera o pasajera a la radio, sigue vigente por el potente lenguaje sonoro que aportó a la sociedad. Y de hecho ese podría ser el aporte más significativo que nos dio la radio, el lenguaje radiofónico. Entonces podemos decir que ese universo sonoro eh, que genera la radio nos sugiere imágenes y nos predispone a una escucha atenta. Así que nada, son palabras, silencios, efectos, música, todos combinados estratégicamente para brindar un mensaje. Así que bueno, a partir del surgimiento de la radio, las experimentaciones con sonido crecieron enormemente, llegando a utilizarlo como recurso en infinidad de disciplinas y contextos. Y hoy en día podemos identificar recursos sonoros en campañas de publicidad, en las ciencias sociales, en medios de entretenimiento, en la difusión cultural y, bueno, más recientemente en estrategias de enseñanza. Entonces, en un contexto en el cual debemos renovarnos casi obligatoriamente, nuestro objetivo es responder a la pregunta de qué forma podemos utilizar el audio en nuestro campo. Así que bueno, espero que las herramientas que se planteen acá en esta presentación les sea de utilidad y bueno, podamos conocer sus propuestas desde el lugar que ocupa cada uno. Así que bueno, vamos con la charla. Bueno, en esta charla primero vamos a arrancar con un estado del arte, vamos a ver en qué situación estamos parados actualmente con respecto al uso del sonido para determinadas aplicaciones, determinados contextos. Y vamos a ver la necesidad que tenemos de meternos en lo que es podcast por el hecho de que podemos llegar a lograr un acercamiento más con el público que nosotros necesitemos. Ya sea la disciplina que sea, vamos a hablar desde el tema de educación hasta proyectos culturales. Y bueno, ya vamos a ir viendo cada alternativa de aplicación. Vamos a pensar mucho en el oyente, a ver a quién le estamos hablando. Y bueno, justamente las alternativas que tenemos de salida de todas estas cosas. Vamos a pensar un poco en cómo podría ser estructurada un recurso sonoro. Y bueno, algunas herramientas, ya al final de la charla, algunas herramientas útiles, técnicas, para aplicarlos. Así que bueno, espero que les guste y bueno, arranquemos con la primera parte. Bien, bueno, para comenzar vamos a situarnos en el contexto actual. Como dijimos recién, vamos a ver algunos ejemplos. El primero, bueno, se trata de las conocidas audioguías de museo. Y bueno, como me imagino que muchos habrán escuchado o experimentado alguna vez,
Las audioguías son grabaciones realizadas desde el museo y son reproducidas a través de un reproductor y justamente guían a los visitantes en los recorridos. Vamos a ver un video. Para ayudarte a que no pierdas la orientación, te cuento esquemáticamente de qué modo está organizado el Louvre. Las antigüedades orientales las encuentras en el nivel 0 de las salas Rochelier y Sully, donde puedes contemplar numerosos objetos y reliquias procedentes de las civilizaciones más antiguas del mundo, que van desde las poblaciones mesopotámicas, como sumerios, asirios y babilonios, a las del lejano oriente y el país del sol naciente. En este caso escuchamos la audioguía del Museo del Louvre en París, en su versión para celular. Entre paréntesis, bueno, la misión salesiana de Río Grande también cuenta con una audioguía y se narra la historia de las misiones salesianas y se incluye la participación de los nativos, de los salesianos y de los estancieros. Es una mirada muy, muy interesante para tener en cuenta. Así que bueno, en estas audioguías el grado de creatividad es relativamente bajo, aunque con la aparición de museos más experimentales se puede llegar a considerar alguna innovación en este campo de la audioguía. Bueno, el segundo ejemplo en donde vemos la utilización de audio se trata del sello discográfico llamado Alosa, Sonidos de la Naturaleza. Consiste en un sello español que se encarga de la divulgación de los sonidos de animales y de diferentes paisajes sonoros. En la página web podemos ver las propuestas que tienen. El formato que siempre manejaron fue el CD, pero también tienen su sección de descargables en MP3. Y bueno, vamos a escuchar algunos de sus audios. La fundadora de Alosa, Eloísa Matthew o Mateu, es española, cuenta que su sonoteca llegó a superar las 700 horas de registro de cantos y sonidos de animales, de aves, anfibios, mamíferos, insectos, además de grabaciones en estéreo de diferentes paisajes y sonidos naturales de agua, lluvia y mar. Estas grabaciones están centradas principalmente en España y bueno, en otros países europeos, aunque se realizaron expediciones a otras áreas de interés naturalista como selvas tropicales y subtropicales del continente americano, sabanas, humedales, y bueno, selvas tropicales del sudeste asiático. En fin, en algunas ocasiones las salidas se planifican para reconocer y recoger sonidos de determinados animales, aunque otras veces se organizan expediciones sin ningún objetivo específico, según cuenta Eloísa. Y bueno, todo esto confluye en la colaboración con trabajos científicos y con la realización de talleres y audiciones públicas. Bien, el siguiente ejemplo es el de Papumba. Capaz algunos ya lo conocen. Es una aplicación educativa de juegos para niños. Es una aplicación argentina creada en alianza con Google y Apple. Con un catálogo de más de 500 actividades, los juegos de Papumba son diseñados por expertos en educación y están pensados para que los niños desarrollen habilidades que van desde el razonamiento, la resolución de problemas, el conocimiento del mundo natural, las emociones, la inclusividad y bueno, hasta nociones para manejar situaciones de bullying. Así que bueno, utilizan mucho el recurso del audio. Ahora vamos a ver una de sus actividades. Imagina que puedes descargarle a tu hijo un juego en el que se divierta aprendiendo. Un juego con el que puedas compartir un momento conociendo el maravilloso mundo de los animales. Te presentamos Papumba, Sonidos de Animales, una aplicación pensada para que los más chiquitos aprendan los sonidos de los animales de una manera divertida, con adorables ilustraciones y una dulce voz que guía al niño en el aprendizaje, y con distintos juegos divertidísimos. Con Papumba, Sonidos de Animales, los niños pueden aprender sin la ayuda de un adulto, ya que no hay publicidades que interrumpan su actividad.
Papumba, Sonidos de Animales, es el juego perfecto para niños de 1 a 5 años. Miles de padres e hijos lo juegan cada día. Descárgala gratis ahora en papumba.com. Disponible en App Store y Google Play. Bien, ahora nos toca hablar de Duolingo. Es una plataforma web destinada al aprendizaje de idiomas y a la certificación del idioma inglés. In Peru, there's a breed of dog that's very famous. So famous that it's considered part of the country's cultural patrimony. It's called the Inca Orchid, or informally known as the hairless Peruvian dog. Y en el Perú, uno de esos perros es muy famoso, como una celebridad. Es mi mejor amigo y se llama Piji. En el año 2018 la cantidad de usuarios de Duolingo alcanzó los 200 millones de personas. Con esta aplicación utilizan mucho el recurso del audio como forma de enseñar. Estos audios son una pieza fundamental en las lecciones que imparten. De hecho, tienen una sección de podcast que son para escuchar las lecciones en cualquier momento y en cualquier lugar. Y bueno, como último ejemplo tenemos el caso de las pastillas sonoras que propone la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Así que bueno, vamos a escuchar de qué se trata. En tiempo de pandemia, nada mejor que una dosis de pastillas sonoras. A diferencia de otros virus, el SARS-CoV-2, que nos enferma de coronavirus, podría propagarse a través de personas aparentemente sanas o que no hayan desarrollado síntomas. Tomás Gómez Gatti, estudiante de la licenciatura en Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata. Las infecciones pueden transmitirse durante el periodo de incubación, el tiempo que pasa entre que el virus entra a tu cuerpo y presenta síntomas. Ocasionalmente, esos síntomas pueden ser tan leves que seguramente las personas no irían a testearse, ni consultarían a un médico, y hasta desoirían el consejo de quedarse en casa. Dolor en las articulaciones o músculos, sentirnos cansados y tener tos podrían confundirse con el inicio de una gripe que resolvemos tomando paracetamol u otros analgésicos. Sin embargo, gripe y coronavirus son enfermedades causadas por dos virus distintos con consecuencias muy diferentes. Mientras la gripe se incuba en 2 días, el coronavirus se produce entre 2 y 14 días. Incluso, aunque no tengas síntomas, podés transmitir el virus sin darte cuenta. Además, la tasa de mortalidad de COVID-19 es mucho mayor que la de la gripe. El coronavirus es una enfermedad viral que no se cura con antibióticos, ya que estos solo sirven para atacar a las bacterias que se encuentran en nuestro organismo o en nuestro entorno. Una producción de ADN Ciencia y las brigadas sanitarias de la Facultad de Ciencias Exactas. Bien, y además de estos ejemplos podemos mencionar muchísimos más. Está el caso del cajero automático que usa el audio para personas con dificultades visuales. Los sistemas de comando por voz que analizan y decodifican el lenguaje hablado. Pero bueno, estos son algunos ejemplos que nos muestra que por más que vivamos en un mundo extremadamente visual, todavía se tiene muy en cuenta el recurso sonoro. Con todo esto vemos que se puede utilizar el sonido en aplicaciones móviles, en entornos multimedia. Se puede utilizar como una guía o un acompañamiento en situaciones multitarea, multitask. Y bueno, ahora vamos a ver que también vamos a usar este recurso si, por ejemplo, queremos comunicar una idea de una forma distinta, o si, por ejemplo, queremos ofrecer alternativas a los medios y las redes sociales, que son eminentemente visuales. Y bueno, podemos usar sonido para potenciar o difundir una obra artística, una obra literaria o musical. Sirve como complemento a otros medios, eso es muy interesante también. Ya vamos a ver algunos ejemplos que están dando vueltas a nivel mundial. Y bueno, tiene muchísimos usos que les podemos llegar a dar y vamos a tratar de ir viendo algunos de estos. Es evidente que con el medio sonoro el que recibe el mensaje lo hace de una forma más íntima y más personalizada.
Esa es la característica más importante, me parece, de este medio. Y creo que es algo que realmente vale la pena analizar. Bueno, ¿qué es el podcast y qué nos ofrece? Bueno, es un formato que nació en el siglo XXI con toda la ola de las nuevas tecnologías, computadoras portátiles, iPods, tablets, de smartphone. Se creó con el objetivo de descargar un archivo sonoro y escucharlo en cualquier momento. Y bueno, si nos basamos en la teoría, el podcast no tiene una definición estricta, pero tiene muchas acepciones que siempre generaron y bueno, siguen generando controversia entre los más teóricos. Pero lo que sí está claro es que por un lado es un formato de distribución y por otro lado es un formato de producción. Y nos referimos a esto porque estamos hablando de un archivo de audio grabado, distribuido a un público específico a través de plataformas virtuales, y su contenido responde a una estructura y a un formato comunicacional conocido. En el comienzo de la charla hablamos de la radio, porque justamente el podcast trae mucho del lenguaje sonoro, del lenguaje radiofónico tradicional. Es muy parecido y utiliza muchas herramientas de este medio. Este tipo de producciones pueden plasmarse en listas de reproducción o en programas con episodios, o pueden ser cápsulas aisladas compartidas dentro de un propio circuito. Hay mucha variedad y la idea es que vayamos viendo las distintas opciones que tenemos. En Tierra del Fuego está el caso de Gamera, que es una productora de contenidos periodísticos y culturales que, según sus creadores, busca afianzarse como medio de comunicación nuevo. En su página tienen alojadas más de 10 propuestas fueguinas y nada, a mí me parece que es una muy buena propuesta a nivel provincia. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el podcast? ¿Por qué es tan importante tenerlo en cuenta? ¿Por qué vemos que es algo que está en crecimiento? Para eso vamos a ver unos números, para ver un poco en dónde estamos parados. Por la información que nos brindan algunas plataformas de podcast, es sabido que desde el año 2018 al 2019 hubo un incremento del 70% de los episodios de podcast. O sea que hay mucha más producción de podcast. Y de la misma forma la cantidad de oyentes se incrementó en un 85% en ese mismo periodo. Nada, es algo que habla por sí solo. Y con respecto a este año tan particular, todos estamos al tanto de la saturación que se generó en cuanto a datos y a banda ancha en nuestras casas, por lo que bueno, muchas personas decidieron migrar de plataformas más visuales, como puede ser YouTube o las redes sociales, hacia un formato más versátil, más liviano, que es el podcast. Un informe elaborado por la Cámara Argentina de Radios Online y fuentes secundarias anuncian un incremento del 65% en su consumo solo en el primer cuatrimestre de este año. Así que bueno, claramente estamos ante una industria en expansión. Y algunos otros números. Tenemos una encuesta, es una encuesta que hizo la gente de Drop the Mic, que es una comunidad de realizadores de podcast muy metidos en la industria esta nacional, podcastera. Hacen eventos de capacitación, networking y hacen divulgación a través de un podcast y de un newsletter. Y la encuesta nos dice que los últimos años son los que más gente empezó a consumir este medio. El gráfico nos muestra que casi un 70% de los oyentes comenzaron a consumir podcast en los últimos 3 años y medio, y se puede ver que si bien el formato está presente en nuestro país desde antes del 2013, recién en los últimos años está tomando más protagonismo. Esta encuesta también nos comenta sobre las plataformas más utilizadas. Acá vemos que Spotify está en el podio 2 veces por su versión premium y su versión con publicidad. Entre ambas ocupan el 87% de los oyentes. El 23% escuchan en YouTube, el 13% lo hace desde la página misma de la productora
un 8% en Apple Podcast y un 7% en iVoox o iVoox. Es una plataforma de origen español que en particular en la radio UNTDF usamos bastante. Y bueno, ¿son las únicas plataformas que existen estas? Por más que sean las más consumidas, ¿son las únicas? No, claramente no. Acá vemos 30 plataformas distintas que prestan algún servicio para podcast. La mayoría funcionan como hosts o agregadoras. Esto quiere decir que son aplicaciones o páginas en donde vos subís los archivos de audio. Por ejemplo, la productora argentina Posta FM sube sus archivos a la agregadora Audioboom. Y desde ahí se conectan las distribuidoras que serían Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. Si nosotros como productores independientes queremos subir un archivo de audio, por ejemplo, podemos hacer lo mismo, subir a iVoox y después desde ahí se distribuye a partir de un link, se distribuye en Spotify. Así que bueno, vimos los números. Mi intención no es convencer a nadie de que haga un podcast y lo distribuya por distintas plataformas. La idea con los números es comprobar cuál es la tendencia. ¿Es una moda? Sí, es probable que sea una moda. Pero yo prefiero pensarlo como una oportunidad. Las personas estamos más dispuestas a ponernos los auriculares y escuchar a una persona hablar sobre un tema en particular. Así que me parece que hay que aprovechar esta tendencia. Entonces tenemos los números, pero todavía no sabemos de qué hablan estos podcasts. ¿Qué son? ¿De qué se tratan? ¿Para qué pueden servirnos? Así que vamos a ver algunas alternativas de aplicación. Vamos a ver 4 contextos distintos en la difusión de proyectos más que nada culturales, artísticos, en lo que es educación, en la divulgación y en el acompañamiento a series, películas y proyectos más audiovisuales. En el ámbito cultural, nosotros vamos a ver tres alternativas. Un podcast puede ser muy útil para llegar a mayor cantidad de personas y poder así difundir nuestro proyecto. Por ejemplo, en lo que es música, un podcast puede servir para dar a conocer nuevas propuestas, bandas, solistas, discos, listas de reproducción. Existen muchos podcasts de música que funcionan como una gran vidriera para nuevos artistas y nuevos proyectos. Así que podría llegar a ser una muy buena idea. Con respecto a los proyectos literarios o editoriales, una herramienta muy potente para potenciar la llegada al público podría llegar a ser el podcast de relatos, ficciones, autoficciones o audiolibros. Más adelante vamos a hablar un poco más de este tema en particular. Pero me parece que este punto de proyectos literarios es el que más vuelo podría llegar a tener. Si queremos difundir un proyecto audiovisual y por ejemplo, logramos publicar un proyecto en un festival o en un canal de televisión o por internet, puede ser una buena idea considerar producir o formar parte de un podcast que, por ejemplo, entreviste a los participantes del mismo evento. Directores, productores, técnicos, actores. Puede funcionar como una buena previa del evento. Más allá de esta parte más social, si se quiere, vamos a ver otras formas de acompañar un proyecto audiovisual desde el lado narrativo o desde la crítica. Así que podríamos verlo más adelante. Ahora entramos en lo que serían alternativas en la educación. Acá se nos abre un poco más el panorama. Vamos a ir por partes. En primera instancia, desde la docencia podemos usar esta herramienta del podcast para hacer una narración de la bibliografía utilizada. Por ejemplo, como algo básico. Podría hacerse de forma literal, como si fuese un audiolibro, leyendo exactamente lo que dice el libro, o lo que sea, el paper, o con cierto grado de interpretación y análisis, conectando ideas y dando un punto de vista específico.
a mi parecer, es una excelente alternativa a los textos escritos, porque se puede optimizar muchísimo la información y complementar con comentarios o con otros textos. Cuando el docente empieza a discernir un poco más, a seleccionar y organizar esta información con fines pedagógicos, entramos en el segundo ejemplo. Una temática puede tener un desarrollo muy potente, claro y completo, si se cuenta con un guión bien preparado. Puede pasar que en una primera instancia no sea necesaria la utilización de efectos de sonido ni música, ya que por ahí más que nada tiene mayor protagonismo la habilidad oratoria, que también se practica, pero según el perfil de cada uno o cada una, se podrá embarcar en ediciones más o menos trabajadas, técnicamente hablando. Siempre hay que recordar, igual que para estos casos, hay personas que están dispuestas a dar una mano con la parte técnica. Otra opción que puede considerarse dentro de los entornos educativos podría ser el caso del podcast como herramienta para el estudiante, o para él o para la estudiante. En este caso, el docente mismo puede proponer que se haga una presentación o exposición a través de un podcast. Las mismas presentaciones que hacíamos históricamente en el pizarrón se pueden realizar tranquilamente en este medio. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Se da una consigna: investigar y desarrollar los distintos tipos de sociedades comerciales que plantea la ley 19.550 y contar cuál cree que es la mejor opción para el caso estudiado en la clase. Entonces, bueno, haciendo un podcast, las ideas podrían estar mejor organizadas, los nervios no jugarían un papel tan importante y los conceptos tienen que ser curados y seleccionados con cuidado para que lleguen a resolver bien la consigna. Y bueno, en este caso los estudiantes pueden usar los mismos celulares para grabar y editar estos podcasts. Después, al final de la presentación, vamos a ver algunas herramientas que pueden ser útiles para el celular o en la computadora misma. Y bueno, por último, el podcast puede ser un medio de comunicación entre docente y estudiante y viceversa, teniendo el lugar correcto para alojar audios fuera de WhatsApp, porque queremos algo un poco más formal. Es una muy buena opción para estos tiempos en los que el docente necesita formalidad, rapidez y precisión en la comunicación. Así que bueno, vamos a ver, para todos estos casos yo recomiendo una plataforma que se llama SoundCloud, que por ahí algunos lo conocen, pero bueno, vamos a la página y les voy a mostrar un poco algunas características que tiene. Bueno, es muy probable que muchos piensen que SoundCloud es una plataforma al estilo Spotify, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Tiene muchas diferencias que la separa de los que son las plataformas de distribución. No es una plataforma de distribución como tal, sino que es más que nada una red social de audio. Y de audio en general, no solo de música. Esto es clave. Si nosotros queremos subir un audio, las personas pueden verlo, escucharlo y comentar. Si seguimos a alguien en la sección de stream, vamos a tener todas las novedades y audios que va subiendo esa persona. Entonces, si por ejemplo nosotros somos docentes, podemos tener un perfil y los estudiantes nos pueden seguir tranquilamente cada vez que subimos algo, por ejemplo, una consigna o unas recomendaciones para un trabajo o una comunicación importante, avisar sobre alguna fecha en particular. A ellos le va a aparecer en esta sección. Y a la inversa, si cada estudiante sube un archivo, nosotros podemos estar al tanto de cada subida y agregar comentarios cuando corresponda. De hecho, hay una opción muy, muy útil que son los comentarios cronometrados. En cualquier momento del audio vos podés dejar un comentario. En este caso, una exposición como la que planteamos, reemplazando la exposición en pizarrón. Si hacemos una exposición tipo podcast, se puede tener un grado de devolución y de feedback mucho mejor, comentando si hay algún concepto que se puede mejorar o si está muy buena la idea planteada en cada punto del audio. Entonces eso a mí me parece muy, muy valioso.
En el ámbito de la edición de audio y la música, que es de donde yo vengo también, esta opción de comentarios nos permite ser bien específicos para la devolución. Por ejemplo, si hay alguna parte que está fuera de lugar, si se puede modificar cierto parámetro o nota o lo que sea, lo podemos dejar comentado. Bueno, y nada, en la versión gratuita nos deja subir hasta 180 minutos. Los archivos pueden ser subidos de forma pública o privada y podemos compartir lo que subimos a través de un link para mandarlo por mail o por WhatsApp o embeberlo en alguna página. De hecho, en SoundCloud está muy bien trabajado el tema de la versatilidad y la compatibilidad con aulas virtuales, con plataformas de distribución y con páginas de internet. Así que bueno, les recomiendo mucho esta página que en su versión gratuita todavía es muy buena herramienta de trabajo. Bueno, el siguiente tipo de producciones se trata de lo que la gente de Drop the Mic llama el podcast de acompañamiento. No se trata de un podcast que uno escucha cuando va en el auto y te acompaña en la rutina, sino que se trata de aquellos podcasts realizados bajo la misma producción de una marca específica con el objetivo de expandir el universo que se genera en torno a esta. El ejemplo es el de la serie de HBO Watchmen, basada en la serie gráfica del año 86. En esta serie nueva, el creador trata de plasmar una realidad alternativa a la representada en la serie gráfica, con lo cual extiende de cierta forma el universo generado a partir de la serie original del 86. El podcast, en este caso, no sigue la temática de ficción, sino que propone una mirada más analítica o descriptiva. Uno podría pensar en este caso que podría haber sido una muy buena opción utilizar el podcast para crear una historia ficticia, paralela, que permita abrir el mundo ficcional hacia este medio. Pero bueno, se decidieron por hacerlo de forma más de opinión. Este también podría haber sido el caso de la serie Pequeña Victoria de Telefe, en el cual los hijos del personaje principal hacen un podcast que nunca salió de la serie. Podría haber sido un excelente recurso que se pueda escuchar el podcast producido por estos personajes, y no sería la primera vez que la televisión argentina se sale de la televisión. Recordemos el caso de Son Amores, cuando se podía conseguir el disco de Martín Marquesi, o en Cebollitas, cuando se podían conseguir las camisetas del equipo de fútbol. Vamos a escuchar un poco lo que Diego del Agostino, que es uno de los fundadores de Posta FM, nos dice al respecto. Hola, soy Diego del Agostino, cofundador de Posta, junto a Luciano Banchero. Y mi opinión respecto de las series y los contenidos que están surgiendo como compañía, no como satélite de contenidos que salen por medios tradicionales, televisión puntualmente, me parece que está buenísimo. Como consumidor de series y de cine y fanático de un montón de cosas, siempre suma tener un lugar más donde hacer investigaciones, enterarse de cosas e incluso conectar con el contenido, con otras personas y con gente de la comunidad. Por lo que nada, está buenísimo. De hecho es algo que yo hacía más de pibe y me compraba todas las revistas que estaban relacionadas o con la serie o con el dibujito o con la película que me interesaba, y me parece que esta evolución o esta adaptación de esta práctica que existió desde siempre a este nuevo formato es un paso lógico, y por sobre todas las cosas me parece súper interesante que no sea todo 100% a pulmón de la comunidad, que es en definitiva quienes inician este tipo de cosas, sino que también mismo las marcas y las productoras y los creadores de estos contenidos, de estas series, también generen esto alrededor de manera oficial, más allá de todo lo que se genera orgánicamente. Ojalá que esto pueda crecer no solamente en cantidad, sino en calidad y en variedad de formatos, para poder seguir de vuelta como usuario y como consumidor, poder seguir aprendiendo y consumiendo más de todas estas cosas que van surgiendo. Bueno, entonces podemos tener un podcast que hable sobre una serie, sobre una película o sobre un libro específico, o podemos tener un podcast de ficción que extienda el universo ficcional creado en esa serie o en esa película o en el libro. En todo caso, el podcast de acompañamiento podría funcionar muy bien para una estrategia de producción transmedia. Bien, entramos en lo que sería entonces el tema de divulgación. Esta opción puede ser muy interesante para investigadores o para personas que están inmersas en un campo específico y que quieran difundir sus conocimientos, conceptos, ideas, miradas.
A veces hay muchísima distancia entre una disciplina y la comunidad, entonces está la necesidad de bajar a la tierra estos conocimientos para que se puedan aplicar en el día a día o simplemente para darlos a conocer. Para eso siempre estuvieron los artículos, las columnas de opinión, los cursos de extensión, los congresos, los blogs especializados. Pero bueno, con el podcast podemos dar una mirada un poco más moderna sobre un tema que por ahí no está tan difundido y con un lenguaje un poco más ameno. Un ejemplo de este tipo podría ser el podcast uruguayo Neurona Financiera. Lo pueden encontrar en Spotify, creo que está en Apple Podcast también. Su objetivo principal, según el autor, es ayudar a dejar de sufrir estrés por lo material. En cada capítulo analiza un aspecto clave de las finanzas personales, como pueden ser el ahorro, los fondos de emergencia, planes de retiro, acciones, créditos, entre otros temas. En este podcast es solo él con el micrófono, no hay, y tiene una introducción musical y nada más. Demasiado Humano es un programa de la productora argentina Futurock, que es conducido por Darío Zeta, y como muchos sabrán, hace un trabajo de divulgación de la filosofía como pocos acá en Argentina. Este año va por la 5ª temporada en su programa. Y bueno, en la escena fueguina tenemos el caso de Memoria Segnam, que fue un programa emitido en el año pasado, que si bien es un programa radiofónico en vivo, conducido por Esteban Rodríguez y emitido el año pasado, al estar grabado y dispuesto en plataformas digitales, por ejemplo ahora está en YouTube, ya podríamos considerarlo como un podcast, y nada, sin duda es un excelente trabajo de divulgación histórica de los pueblos. Así que bueno, ya tenemos las excusas para hacer un podcast. Cualquiera de todas estas razones que vimos podría llegar a ser buena razón. Espero que los haya convencido para considerarlo. Y ahora vamos a ver cuáles son las posibles formas que puede tomar el podcast. O sea, si bien cubrimos determinada necesidad, hay que ver de qué forma lo planteamos, cómo está planteado un podcast. Vamos a ver distintos formatos. Los primeros dos son los más tradicionales. Por ejemplo, el primero podría ser una conversación entre 2 o más personas reunidas para charlar un tema específico. A fines prácticos, hoy en día una reunión de este estilo podría hacerse tanto presencialmente como por plataformas virtuales, ya sea Zoom, Meet, Jitsi, etc. Vamos a ir viendo que el equipamiento no necesariamente tiene que ser profesional o de estudio, sino que se puede adaptar completamente a la disponibilidad que tenemos todos en nuestras casas. Y bueno, en este caso la conversación puede darse con los mismos celulares de los participantes. El mano a mano se refiere al formato entrevista, tiene las mismas características que la ronda. Como todos saben, se realiza entre un entrevistador y un entrevistado, con todas las consideraciones que se deben tener al respecto en cuanto a pertinencia de las preguntas, al análisis del perfil del entrevistado. Y bueno, muchos coinciden en que una entrevista bien hecha es garante de éxito y de gran valor para los oyentes. Con los podcasts de temas específicos nos referimos a estos programas en los que se define un tema y se hace un análisis o un desarrollo del tema o una interpretación o se cuentan anécdotas en torno a este tema. Se suelen utilizar más recursos como entrevistas, audios de otros lugares, es mucha más la información que se maneja y suelen tener grabaciones en situaciones específicas. Vamos a ver un ejemplo. Soy Sebastián Ortega y esto es He Visto Morir, un podcast sobre forenses, detectives y criminales. Roberto Pimpi Camino sale a la puerta del bar Ezeiza para atender un llamado. Hace 1 año y 3 meses que el ex jefe de la barra brava de Newell's no pisa una cancha de fútbol. Hace 1 año y 3 meses que planea su regreso. Esa madrugada del 19 de marzo de 2010, un Fiat Duna blanco estaciona frente al bar. Un ladero del jefe rival avanza con una 9 milímetros en la mano. Apunta y gatilla 2 veces. Pimpi recibe un tiro en cada pierna y queda de rodillas frente al enemigo. 3 tiros más y Pimpi Caminos, el intocable, el temido,
El hombre que durante una década comandó a sangre y fuego la barra brava más violenta del país cae muerto sobre la vereda. Bienvenidos, esto es He Visto Morir, un podcast de revista Anfibia y A24.com. Hoy estamos con el fiscal rosarino Luis Chapapietra, que entre otros casos estuvo al frente de la acusación en el segundo juicio por el crimen de Roberto Pimpi Caminos. También es uno de los fiscales que lideró la acusación contra la banda criminal Los Monos, una de las bandas narcos más famosas del país. Bienvenido, Luis, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos a todos. Arrancamos este episodio con el asesinato de Pimpi Caminos. Para entender un poco, ¿quién era? La información que nosotros tenemos básicamente es... Bien, ahí escuchamos un fragmento de He Visto Morir de Anfibia. Y bueno, este tipo de podcast suele demandar muchas horas de recopilación de datos, de escritura del guión, locución, edición, ambientación, elección de la música. Pero no es el único tipo de este estilo. Otro ejemplo podría ser El Hilo Violeta, que es un noticiero federal con perspectiva de género. En la descripción del programa vemos que esta producción intenta contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, reflexionando sobre las desigualdades de género y sus implicancias históricas, psicológicas, socioeconómicas, culturales y políticas en nuestros territorios. Un dato importante es que para hacer el programa muchas de las colaboraciones de periodistas, locutoras, productoras y comunicadoras sociales de distintas partes del país que participan del programa lo hacen a través de audios de WhatsApp. Y bien, con modalidad creativa nos referimos a todas las producciones orientadas hacia las artes narrativas. Acá entrarían los conocidos radioteatros, pero también la narración de historias reales. Están surgiendo muchísimas que están muy buenas. Ficción, audiolibros, autoficción, audiorelatos o narración de cuentos. Vamos a ver un ejemplo. A sus asientos. ¿Pero cómo vamos a volver a los asientos? ¿Usted ha escuchado a ese loco? Por favor, ya han escuchado lo que ha dicho. Debemos hacer caso. Todos deben regresar a sus asientos. ¿Y qué hacemos, ¿Nos ponemos una película mientras esperamos a saltar por los aires? ¡Por favor, señor! ¡Suélteme, joder! Tiene que hacer algo. Ese hombre va a matarnos a todos si no hacemos algo. ¡Abajo, joder! ¡Muerte del mes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vale, ya! Ahí detrás hay más de 150 personas. Debemos calmarnos todos y actuar según el protocolo de seguridad. ¿Protocolo? ¿Qué protocolo? En estos momentos hay gente trabajando para solucionar todo esto. Les ruego, por favor, que regresen a sus asientos. Tenemos que guardar calma y esperar. Nosotros no podemos hacer nada. Nada. Bien, en estos casos la atención hacia los detalles, tanto narrativos como técnicos, son claves para generar verosimilitud y credibilidad hacia el oyente. Se usan muchos paisajes sonoros, ambientes, efectos más trabajados, escenas más trabajadas. Vemos también como muchos podcasts están también disponibles en las páginas web de sus productoras, como vimos recién, como la plataforma de reproducción, evitando así depender de una plataforma de terceros para su distribución. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo pensamos al podcast? Estas tres consideraciones son claves para empezar una producción, aunque parezcan obvias, tienen elementos que no siempre son tenidos en cuenta a la hora de pensar una estrategia de comunicación. Así que bueno, vamos a ver uno por uno. Dependiendo del lugar donde estemos parados, ya sea como docente o como integrante de una comunidad, como conocedor de un tema o también como artista, es muy importante saber a quién le vamos a estar hablando.
Ya dijimos que las audiencias dejaron de ser masivas. Hay que tener en claro a quién le estamos hablando para definir el modo en el que le hablamos. En la radio convencional tenemos un público no especializado y acotado territorialmente, mientras que en el podcast nuestro público es autoconvocado y no tenemos limitaciones territoriales. Esto es muy importante. Se dice que en el podcast le hablas a una persona y esa persona te escucha atentamente. En este caso, lo más descriptivo de la audiencia podría ser la edad, los gustos y la predisposición. Y bueno, para estos indicadores vamos a ver los resultados de la encuesta que habíamos mencionado antes de la gente de Drop the Mic. Acá vemos los formatos preferidos según la edad. Vean que para menores de 35 años prefieren mucho más una conversación que personas mayores a los 36 años. Las entrevistas son los que más eligen las personas más grandes y no tanto los más jóvenes. Y el resto está más o menos parecido. Una narración es más preferida por gente más mayor que los jóvenes. Acá vemos lo que son las duraciones preferidas según la edad. No difiere mucho, o sea, está muy equiparado esto. Y los menores de 35 años prefieren podcasts de 35 a 45 minutos. Esto depende muchísimo del contenido que estemos consumiendo. Por eso si a uno le interesa meterse en algún mercado no, en alguna disciplina en particular, lo ideal es que se referencie y vea qué otros tipos de podcasts parecidos están habiendo y de cuánto tiempo es el promedio de escucha. Así que a veces va a ser necesario hacer podcasts pequeños de 6 minutos, de menos de 6 minutos, de 1 o 2 minutos también, dependiendo de la comunicación que nosotros queramos dar. Y a veces va a ser necesario extenderse a más de 40 minutos según el caso. Así que es cuestión de estudiarlo un poquito y bueno, la información está siempre. Y con respecto a las temáticas más escuchadas, acá vemos como el tema del cine y las series es lo más recurrente. Sociedad y cultura, economía y política. Hay podcasts de historia que vemos que hay mucho interés por esto. Y después de historia está lo que es la música. Podcasts que hablan sobre música en particular. Noticias de actualidad, que estas serían lo más cercano a la radio tradicional por ser tan general. Entonces vemos cómo estamos siendo mucho más específicos en las temáticas que escuchamos. Así que bueno, si uno quiere usar el podcast como medio para transmitir determinado mensaje o expresión o comunicación, debería ver un poco de estas estadísticas. Están disponibles, yo se las dejo en la descripción del video para que ustedes vayan viendo cuáles son las preferencias del público y puedan ir tomando las decisiones correctas con respecto a tiempos de escucha, temáticas y demás. Con respecto a los materiales y herramientas mínimas de trabajo, solo con un micrófono y una persona que haga las tareas de edición es más que suficiente. Los celulares de hoy en día traen incorporados micrófonos de muy buena calidad. Para producciones de mediana calidad es micrófono suficiente. Hay que acordarse siempre de ponerlo a una distancia de una mano más o menos de la boca, siempre mirando para el micrófono del celular. En cuanto a lo que es edición, existen aplicaciones dentro del mismo celular que permiten editar, cortar y pegar audio y música. Dentro de un ratito vamos a ver algo de esto. Y por último, otro de los pilares de la producción podcastera es el contenido. Vamos a escuchar a Fernando Álvarez de Vía Podcast charlando al respecto. Bien, otro aspecto muy importante es el contenido. No quiero repetirlo, ya he dicho en miles de ocasiones, el contenido es la clave, el contenido es el rey. Pero es que es cierto, tú, como yo, escuchamos podcasts porque nos aportan algo. Diversión, aprendizaje, motivación, algo que deseamos a fin de cuentas. Y en este caso importa tanto el contenido como el formato del mismo. No es lo que transmites, sino también cómo lo transmites. Por lo que por mi parte intento crear contenidos que inspiren y enseñes cosas a empresarios y profesionales.
y en alguna forma les invite y anime a ponerlo en acción. De esta manera, si lo ponen en práctica y les da resultados, la fidelización del oyente es totalmente mayor. Otro aspecto más a tener en cuenta es crear conversación con oyentes. Por supuesto, la mejor forma de saber qué contenido desean y necesitan tus oyentes es conversar con ellos. A diferencia de los medios de comunicación más tradicionales, como la radio o la televisión, el podcast tiene la gran ventaja de que tenemos 1001 formas de interactuar con ellos, desde el sencillo y directo mail a encuestas, etc. Al final, proporcionarles lo que ellos te piden y hacerlo a través de un contacto directo es de las pocas cosas que fidelicen más. Bueno, bien. Si bien el podcast es un formato que tiene sus bases en el lenguaje radiofónico, una de las diferencias más grandes que tiene con la radio tradicional es el hecho de que esta última se transmite por un medio universal, a través de una antena, a una audiencia masiva y con una limitación geográfica determinada. Por lo tanto, no puede darse el lujo de apuntar a una audiencia tan específica como lo podría hacer un podcast. Existen podcasts para cualquier tipo de público. Algunos hablan de recetas veganas, otros de anime, de razas de perro, de educación sexual, de filosofía, de experiencias de viaje, y bueno, podemos seguir nombrando infinidad. Para cualquier caso, siempre va a haber un público y lo importante es identificarlo claramente. Si nosotros hacemos un podcast con fines educativos o para cubrir un nicho de mercado, como se dijo antes, es importante trabajar la oratoria y en la forma de expresarse. Para algunas disciplinas este aspecto puede ser más importante que para otros. En todos los casos, el locutor, relator, narrador, docente tendrá la responsabilidad de generar un contenido atractivo, interesante, dinámico y entretenido. Si lo planteamos de esa forma parece una tarea muy difícil, pero si se cuenta con una estructura fija y un guión desarrollado con suficiente tiempo, el trabajo de producción se vuelve más ameno, más accesible. Ahora, después de unas recomendaciones, vamos a ver una estructura típica de un podcast. Primero vamos a mencionar que si queremos contar una historia, es necesario que nos instruyamos acerca de las estructuras típicas que tienen este tipo de relatos. En particular, la disciplina de storytelling se encarga de este tema y de hecho es totalmente aplicable al podcast, al igual que en las series, al igual que en el marketing, pero en el podcast es muy útil. Si queremos cubrir un nicho específico, es imprescindible tener claro qué es lo que estamos cubriendo concretamente. Para dar un ejemplo, podemos pensar en que formamos parte de la cultura urbana fueguina y que podría ser una buena idea generar un podcast en el cual se hagan entrevistas a distintos integrantes de la escena urbana. Cada invitado o cada invitada contará en primera persona sus experiencias y anécdotas y estaríamos generando un acercamiento que de otra forma la audiencia no hubiese disfrutado. Ya dijimos que el acercamiento que uno tiene desde el podcast es mucho más personal, más íntimo. Y una apreciación personal con respecto al dictado de clases es el tema de que si utilizamos únicamente el medio sonoro para esto, si bien es una herramienta muy potente y muy versátil, tomamos el riesgo de que no sea suficiente. Más que nunca los aprendizajes están siendo muy visuales y un podcast necesitaría ser acompañado por un soporte, ya sea textual o visual. Todavía me parece que no podríamos dar clases únicamente a través de audio, pero sí apoyado sobre textos o sobre imágenes. Si nuestra intención es generar podcast de ficción, es importantísimo que el relator, locutor o narrador esté correctamente formado en oratoria y actuación. Al igual que en el cine, una actuación no muy buena podría tirar abajo toda la producción. Si queremos, por ejemplo, acompañar una producción audiovisual, es clave conocer las estrategias transmedia. Para esto les voy a dejar una bibliografía muy útil también en la descripción para que puedan chusmear al respecto.
Y por último, si queremos hacer entrevistas, es importantísimo conocer al entrevistado, estudiarlo y analizarlo como lo hizo Soler Serrano con Borges, con Facundo Cabral, Sábato y otros grandes. Para los que no lo conocen, los invito a buscarlo en YouTube y ver la habilidad que tenía para entrevistar a las personas. Bien, y ya casi llegando al final de la charla, vamos a ver una estructura típica de un podcast. No es la única, pero es una que no falla, que se usa casi siempre, y también lo usan los youtubers para hacer sus producciones. Primero que nada, una artística inicial del programa. Una artística nos referimos a una música o a una introducción, algo generado especialmente para el programa que introduzca y que uno sepa de qué se trata lo que está viniendo, que sería el programa que está empezando. Después una introducción al episodio para que la persona que está empezando a escuchar el programa sepa de qué va a hablar en todo el audio. Después arrancar con los contenidos, secciones, en el caso de que haya secciones. Y al final hacer una recapitulación de lo que se habló y un cierre a modo de conclusión o invitándolos al siguiente audio o al evento que quieran invitar o a lo que sea. Esto es muy parecido a cómo se plantean también los programas de radio. Así que si uno más o menos maneja esta estructura y lo guiona bien escrito, me parece que es un buen punto de partida para empezar. De acá obviamente se pueden modificar muchísimas cosas, pero podría llegar a resultar útil a fines prácticos. Y bueno, entonces vamos a ver algunas herramientas. Ahora sí, ya en el final. Vamos a ver las herramientas de edición que tenemos o las de distribución. En este caso vamos a ver estas 5. Ya vimos una de ellas, que es SoundCloud. No vamos a volver a tocarlo. Pero tenemos lo que es Anchor, Audacity, Evox y Spotify for Podcasters. Todas estas son gratuitas, o por lo menos tienen su versión gratuita, que es muy útil. Así que bueno, arrancamos primero con Anchor. Bueno, esta aplicación, además de funcionar como un espacio donde como usuarios podemos publicar, escuchar y compartir o también descargar audios, al igual que Evox, por ejemplo, tiene la particularidad de que su aplicación para móvil está diseñada exclusivamente para que también podamos crear podcasts. Vamos a ver un poco este tema. Una vez que descargamos Anchor, nos registramos con nuestra cuenta y bueno, podemos acceder a nuestro perfil del usuario. Y acá en este perfil tenemos la opción de crear los audios, apretando simplemente el botón de grabar. Entre las opciones que tenemos disponibles, además de grabar el audio con nuestra voz, podemos agregar directamente entrevistas telefónicas, música desde Spotify o Apple Music, e incluso algunos clips o cuñas, lo que se llaman cuñas, predeterminados para darle un toque más profesional. Una vez que creamos nuestro archivo, podemos subirlo directamente a nuestra emisora para que el resto de los usuarios tengan acceso a él. Pero también podemos copiar el link de nuestro audio y compartirlo en nuestras redes sociales, por ejemplo, o por correo, por WhatsApp. La verdad que la aplicación es muy intuitiva. Y nada, les recomiendo descargarla y que puedan ir viendo paso a paso cómo podrían ir generando un podcast. Antes de entrar en lo que sería el Audacity, me gustaría comentar que, por ejemplo, para cualquier tipo de aplicación, nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, la forma más fácil de tener audios es a través de WhatsApp, que alguien nos mande audios de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, si nosotros entramos a la página de WhatsApp web, vamos a poder descargar el audio, pero seguramente nos va a descargar en un formato raro que no es MP3, por ejemplo. Entonces, en este caso existen los conversores de audio. Este es un ejemplo y nos convierte desde el formato que nosotros descargamos a MP3. Entonces, en este caso
ya podemos usar ese audio, por ejemplo, en la plataforma de Anchor que hablamos recién. Bueno, Audacity es un editor de audio gratuito, además de hacer edición hace lo que es mezcla, ahora vamos a ver. En este programa podemos agregar muchos audios y tener como resultado un único audio exportado. Es muy intuitivo, muy fácil de usar para aquellas personas que no están involucradas en lo que es el sonido y el audio. Así que me parece una buena opción para poder empezar con algunas, por ejemplo, agregando distintos audios, agregando música y luego exportando y sacando el archivo final. Ahí podemos manejar volúmenes, podemos manejar efectos, algunos efectos. Así que nada, es cuestión de ir metiendo mano y probando de qué se trata cada opción que tenemos ahí. Bueno, con respecto a iVoox o iVoox, como prefieran decirle, es una página española que funciona tanto como agregadora como distribuidora. Entonces, en este caso, nosotros podemos subir archivos y es una plataforma en la cual nosotros podemos buscar a otras personas, buscar a otros productoras de podcast, de programas de radio y demás. Funciona a veces como una base de datos, funciona como un repositorio. Entonces, bueno, es una página que funciona bien hace bastantes años, así que nada, bastante confiable. En este caso, como habíamos dicho anteriormente, nosotros podemos subir un archivo de audio y compartirlo a través de Spotify. En este caso, vamos a ver cómo agregando un archivo de audio en iVoox, nosotros podemos difundirlo a través de Spotify. Con esta herramienta, más la herramienta que vamos a ver a continuación, vamos a poder tener en Spotify una producción nuestra independiente. Metiéndonos en la sección de subir, nosotros acá podemos agregar un audio desde nuestra PC, desde una URL o desde un feed. En este caso vamos a agarrar desde nuestra PC. Supongamos que hicimos un archivo desde el Audacity, lo agregamos en este lugar. Para poder compartirlo nosotros en Spotify, vamos a tener que generar un programa. En este caso nosotros estamos subiendo un episodio, por ejemplo. Entonces supongamos que creamos un nuevo programa. A ese programa le ponemos Vida Silvestre en Tierra del Fuego. En la descripción del programa vamos a poner lo que corresponda. Acá tenemos la opción de género del programa. En este caso vamos a elegir podcast, puede ser cualquier otro. Categoría, acá vamos a tener muchísimas, entonces hay que elegir la más adecuada. Lo que son etiquetas, dice máximo 5 y separadas por comas. Acá es recomendable agregar las 5 etiquetas que nos pide, que nos va a ayudar a lo que son los motores de búsqueda. Tenemos el idioma en castellano y bueno, una imagen para el programa. Recomiendo poner una imagen porque si no en Spotify va a aparecer con una imagen de iVoox que no está muy buena, que digamos. Así que bueno, una vez que tenemos subido el episodio, ponemos enviar archivo, acepto todos los términos y condiciones y enviamos el audio. Acá ya se empieza a procesar el audio. Va a haber que esperar unos minutos. Y nosotros en la sección de mi contenido vamos a poder ver el programa nuevo que generamos y vamos a poder editar las características del programa. Acá es donde vamos a entrar para habilitar la opción de compartirlo en otras plataformas. Entonces acá vamos a ver que tenemos el nombre que pertenece a nuestro canal, la descripción y bueno, más abajo aparece una opción que dice RSS del podcast. Y nosotros tenemos que activar el RSS feed del podcast. Ahí se nos despliegan algunas cosas. Y ese link es el que nosotros vamos a usar en Spotify para cargar el programa. Tenemos que agregar sí o sí un mail. Y en la categoría del feed para iTunes, por ejemplo, nosotros podemos acá elegir algún otro también. Simplemente guardamos los cambios y ya estaríamos en condiciones de ir a nuestro Spotify.
La plataforma se llama Spotify for Podcasters. Y nosotros tenemos que hacernos un usuario. Una vez que ya lo tenemos hecho, tenemos que ir a Your Dashboard. Está en inglés todavía la plataforma. Y dentro de nuestro perfil podemos agregar o reclamar nuestro podcast. Entonces acá agregamos uno. Seguimos los pasos. En este lugar es donde ponemos el enlace que copiamos desde iVoox. Una vez que lo reconoce, ponemos siguiente. Vean que ya a la derecha aparece la carátula de nuestro programa. Dice que nos va a enviar a este mail un código de 8 dígitos. Entonces simplemente ponemos enviar el código. Nos lo envía. Y lo agregamos acá. Nos dice que está verificado. Agregamos siguiente. Y acá nos pregunta el país, el lenguaje, quién es nuestro agregador, nuestro proveedor del hosting. En este caso es iVoox. Y la categoría principal, en este caso vamos a poner educación. Acá podemos elegir hasta 3 subcategorías de lo que es educación. Ponemos siguiente y nos dice que nos fijemos que esté todo bien. Y una vez que ponemos submit, ya estaríamos teniendo nuestro programa en Spotify. A veces tarda unos minutos y a veces tarda 1 o 2 días. Así que nada, es cuestión de esperar un poquito e ir viendo en qué momento se sube nuestro programa. Entonces, siempre que nosotros queramos subir más contenido a ese mismo programa, es cuestión de ir a iVoox, subir el archivo y elegir el programa que corresponde. Una vez subido a iVoox, Spotify mismo reconoce los archivos de forma automática. Entonces, subimos a iVoox y después de unos minutos, en Spotify ya va a estar plasmado el nuevo audio. Bueno, y ahora sí no me queda más que agradecer a mis colegas que hicieron posible esta charla, a ustedes por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado y que puedan utilizar todos estos recursos, herramientas para aplicarlos en la disciplina que a cada uno le toca. En estos tiempos que por ahí son un poco revueltos, tenemos que renovarnos y qué mejor que ahora para experimentar con estas cuestiones. Walter Murch es un diseñador de sonido pionero en la disciplina y somos escultores de imágenes y sonidos. Si le damos tiempo a una persona para que desarrolle determinada habilidad, lo va a hacer de la mejor manera, de la forma más creativa que se pueda. Todos tenemos cierto grado de creatividad e innovación, así que es cuestión de jugar un poquito y lo vamos a agradecer, me parece, en el corto plazo. Nos va a resolver muchos problemas. Así que bueno, gracias a Eli Furlano, a Ariana Espensa por facilitarme toda la data de estadísticas, a la gente de Gamera por el aporte y bueno, espero que sigan muy bien y los saludo a todos y a todas.